Bueno, hoy nos vamos a dar un lujo en el streaming en la mañana de Sónica. Y es un lujo porque no solamente por la talla del entrevistado que tenemos hoy, que ha sido presidente del Banco Central de la República Argentina, es economista, sino porque tiene una amplia trayectoria política en la militancia de la economía, te diría, en el día a día de la economía. Y estamos en un momento especial, no solo de la Argentina, sino del mundo. Y muchas veces no entendemos lo que pasa y nos cuesta, aquellos que no somos economistas. Así que y la velocidad de los cambios, les sobre compartimos todo. este lujo a nuestros viewers y oyentes. Miguel Pese con nosotros. Bienvenido, gracias por venir a Sónica. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. De verdad, es un verdadero placer. Muchas gracias. Por tu trayectoria, por lo que has hecho a lo largo de estos años. Gracias. Y bueno, creo que es un momento especial de Argentina y el mundo. ¿Cómo lo evaluás? ¿Qué pensás de todo lo que estamos viviendo? Difícil, digamos, para el común de la gente entender. Sí, bueno, estamos viviendo un cambio muy fuerte. Antes los cambios eran más lentos. Vos pensás que el patrón oro duró miles de años. Exactamente. Se abandonó definitivamente en el año 70. Y ese fue un cambio fuertísimo para la economía mundial, ¿no? Veníamos en el año 45, que todos los países se pusieron de acuerdo, Exacto. se creó el Fondo Monetario Internacional y demás. Año 45. En el 70 se abandona Estados Unidos abandona el patrón oro. Y después, con Reagan, año 78, fines de los 70, Reagan produce un cambio muy fuerte que es abrir al comercio internacional, se internacionaliza el comercio, ¿no? Empezamos con la globalización. Empezamos con la globalización. Claro, sí. Entonces los cambios cada vez son más rápidos. Es lo que hablábamos recién, la volatilidad de todo, ¿no es cierto? La velocidad y en la economía más. Sí, vos pensás que China se incorpora a la Organización Mundial de Comercio sobre fin de la década del 90. Exacto. Y otra, bueno, y ahora tenemos otro cambio. ¿Qué es este cambio? Contale qué ves que es esto, digamos, de política de aranceles común, dice Estados Unidos, sí, o pares entre ellos. Sí, bueno, Estados Unidos tiene una visión pragmática de la economía. Los políticos norteamericanos son pragmáticos y se miran hacia adentro. Uh-huh. Y en esto hay una razón, y es que cada 2 años votan. Uh-huh. Claro. Y entonces tienen que legitimar su poder ante la población. Y van cambiando sus lógicas, ¿no? Por eso estos cambios que yo mencioné, que siempre lo han tenido Estados Unidos como protagonista. Y lo que ocurrió es que, como yo mencionaba a Reagan, en ese momento, ¿qué dice Estados Unidos? Che, estoy teniendo un problema de inflación que no puedo controlar. ¿Y por qué tengo este problema de inflación? Y porque tengo una economía cerrada, tengo un problema de oferta de trabajo, tengo un problema con el petróleo, que es la fuente de energía fundamental que nosotros tenemos, y tengo que resolver esta restricción. ¿Y cómo la resuelve? Internacionalizando el comercio e internacionalizando el sistema financiero, ¿no? Entonces, esto dio su efecto. La inflación en Estados Unidos se estabilizó, ya no tuvieron más inflación. Empezaron a importar mano de obra barata de todos los países del mundo. Uh-huh. Y ahí hubo una secuencia, ¿no? Primero fue Japón, después fue Corea y después China. Exacto. Que es el último gran oferente de mano de obra barata. Y últimamente está siendo Bangladesh, Vietnam, y los países del sudeste asiático. Sí, el tigres de Asia eran Corea y Japón, sí, ¿no? Ahora son los de la península asiática. Y esto dio efecto, se moderó la inflación, ellos tuvieron una sensación de bienestar y demás historias, pero esto también tuvo un costo en mano de obra. Uh-huh. Las empresas norteamericanas cerraron y se mudaron a China. Exacto. Y cuando pasó esto, hubo todo el centro de Estados Unidos, que era el centro industrial, perdió mano de obra y se deprimió. Y no han encontrado la manera hasta ahora de solucionar este problema.
que lo generó la propia globalización. Y ellos creen que poniendo estos aranceles las empresas van a volver a Estados Unidos. Ellos dicen dos cosas, y hay algo que hay que respetarle a los norteamericanos, y es que ellos escriben las cosas antes de hacerlas y plantean el contenido técnico ideológico de lo que van a hacer. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Ellos dicen, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay una competencia desleal con los Estados Unidos. Y esa competencia desleal, ¿en qué se origina? En un dólar muy caro. ¿Sí? El dólar en respecto a las otras monedas es caro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que bajar el precio del dólar. ¿Cuál es la causa de este asunto? Y que todos los países meten políticas proteccionistas que impiden que salgan exportaciones norteamericanas. Y la otra cosa que sucede es que el dólar es moneda de reserva internacional. Okay. Entonces dicen, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a aplicar aranceles para compensar las políticas comerciales que aplican los otros países y nosotros ganar competitividad. Los otros países van a tener que devaluar su moneda, nosotros vamos a tener más recursos fiscales, ellos van a tener pérdida de bienestar. Es como si ese impuesto que va a cobrar el Tesoro norteamericano lo estuvieran pagando los países que hacen esas políticas proteccionistas. Y de hecho muchos países vemos en estos días que están devaluando. O sea, sí, no en el volumen que yo creo que el documento teórico esperaba. Vamos a ver qué sucede. Y la otra cosa que dicen es que se termine el dólar como moneda de reserva internacional, porque eso mete una demanda, ahí juega el tema de oferta y demanda, hay una demanda adicional por nuestra moneda que la revalúa. Entonces tenemos que evitar que el dólar se utilice como moneda internacional, y ahí dice, vamos a bajar las tasas de interés, que es un conflicto que se abre ahora entre Trump y la Reserva Federal, porque el que fija la tasa de interés en Estados Unidos es la Reserva Federal. Y ese es el lío en el que estamos ahora. Ahora, vos lees el documento que dio base a todas estas medidas, y es un documento desarrollista. Ellos utilizan el lenguaje que yo digo... Explícaselo a la gente. Hay una economista argentina que se llama Mercedes Marcó del Pont, que viene de la tradición desarrollista en la Argentina, y ella habla de la financialización de la economía argentina. Esa misma palabra está utilizada en el documento. Y ellos utilizan una frase de Trump, cita una frase de Trump, donde Trump dice, si no hay industria siderúrgica no hay nación. Y esos son todos conceptos desarrollistas, ¿no? Entonces, hay un cambio ideológico, un cambio político, un cambio muy fuerte. Y en ese mismo documento dice, este esquema terminó perjudicando al pueblo norteamericano y beneficiando a algunos ricos norteamericanos. Claro, una pequeña parte. Claro. Y vos ves ahora a Elon Musk peleándose con Trump. Y peleándose con toda la línea que tomó estas decisiones proteccionistas en Estados Unidos. Y yo creo que de alguna manera... Porque va en contra de esa élite americana. Y eso es lo que ellos están diciendo. Nosotros esto ha perjudicado a la mayoría de los norteamericanos y ha concentrado el ingreso en una minoría que se está llenando de plata. En una porción pequeña, que es la que... Súper interesante lo que estás contando. ¿Cómo nos pega a nosotros, pequeño país en el mundo, en el sur? ¿Cómo nos pega, digamos, esto? ¿Cómo estamos parados frente a esto? Sí, bueno, viste que ahora un instituto de genética norteamericana ha revivido unos lobos. Unos lobos, exactamente. Uno parece que este gobierno estuviera intentando revivir un lobo que vivía hace 25 años en la economía global. El mundo cambió. Entonces, el gobierno norteamericano no está hablando de acuerdos de libre comercio como hablaba en los 90 y hacía el ALCA el NAFTA con Canadá y México. Ellos dicen, nosotros vamos a aplicar una política extensiva sobre este asunto, ¿no? Y la otra cosa, no hay nada más alejado de este lenguaje que yo te hablaba antes, que del lenguaje que habla Milei.
Vos fíjate que una de las medidas antiinflacionarias que están utilizando es abrir la economía. Exacto. Estamos importando tomate, estamos importando fruta, estamos yendo a comprar a los países vecinos electrónica y no es y lo ropa. que está haciendo Estados Unidos. No, es totalmente lo contrario. Tomando un riesgo muy fuerte porque esto lleva tiempo. Esto es algo que vengo discutiendo con mis colegas. La macroeconomía y la microeconomía tienen lógicas propias, pero interactúan y hay tiempos. La microeconomía requiere de tiempo. Entonces lo primero que va a pasar en Estados Unidos es que van a tener una pérdida de bienestar con lo que están haciendo, porque el otro día van a tener inflación. Un diario norteamericano sacaba la cuenta de cuánto iba a costar el iPhone en Estados Unidos y aumenta un 30-40%. Entonces van a tener pérdida de bienestar. El asunto es si se la bancan, si ese tiempo de transición se la bancan o no se la bancan. Pero el gobierno está tratando de revivir un esquema que nadie lo busca, que nadie lo quiere y que es de hace 30 años. Y vuelven a hablar del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. La Unión Europea ha sido castigada por los aranceles que acaba de poner Trump. Vos vas a un esquema de libre comercio con ellos, vamos a terminar importando vino y queso de los franceses. Claro. Porque no se los van a poder vender a los norteamericanos. Entonces van a decir, che, a ver, ¿quién está fuera de este esquema? Con esto tenemos libre comercio. Con estos tipos. ¿A quién le podemos vender, aunque sea una parte mínima de lo que no le vamos a vender a Estados Unidos? A la Argentina. Entonces el gobierno está completamente desenfocado en este sentido. Vos que conocés el mundo de los economistas que están asesorando al gobierno, que están en el gobierno, ¿qué pasa? ¿No lo entienden? ¿Es solamente lo que quiere el presidente y no pueden, digamos? No, yo creo que han quedado seteados con una visión que ya no existe más. Okay. Que ya no existe más. No han leído a la gente que acompaña a Trump en el gobierno y esto los está llevando a cometer errores muy, muy importantes, ¿no? Yo no te quiero decir, ¿qué va a pasar? Porque uno nunca sabe en economía, pero si esto sigue así para la Argentina, ¿en qué nos puede pegar? ¿En mayor inflación? Bueno, ahí hay un punto que es muy interesante en esto y es que una de las regiones que en vez de tener superávit con Estados Unidos, tiene déficit con Estados Unidos, es Latinoamérica. Todos nuestros vecinos tenemos déficit comercial con Estados Unidos. Por eso el arancel, por eso los aranceles es del 10 y no es del 34. Claro. Y lo mismo que hace con México y con Canadá. O sea. Entonces, ahí hay una situación de oportunidad. Hay una situación de oportunidad. Para poder exportar a Estados Unidos, porque se nos está generando una medida de política que perjudica a China, que perjudica a Asia y que no va a tener el mismo efecto para nosotros. Okay. No, entonces yo creo que ahí se abre una oportunidad. Ahora, otra vez, hablando del gobierno, esto requiere del Estado. ¿Por qué requiere el Estado? Porque producir es muy difícil, no es fácil. Bueno, ustedes tienen un emprendimiento acá y saben lo difícil que es. El día a día. Imagínate lo que es gestionar una empresa donde tenés que 1.400, 2.000 empleados y demás. Y exportar es muy difícil, porque siempre en el comercio internacional se te mete la política. Entonces, y más un país que exporta comida, porque hay la restricción para que vos puedas exportar comida surge de las cuestiones sanitarias. Exacto. Entonces, nosotros se viene discutiendo con China desde hace muchos años la posibilidad de exportar proteínas. Y te ponen barreras y te dicen, no, espera, yo te tengo que inspeccionar, te voy a mandar a ver la planta, a ver si tuviste peste aviar, cómo están los chanchos, cómo están las vacas, los vacunaste, y te meten un montón de estas cuestiones. Entonces, se necesita tener al Estado detrás ayudando y apoyándote en estas cosas, ¿no? Hablando de la Argentina, tenemos el Fondo Monetario Internacional, se pidieron 20.000 millones, ya sabemos la cifra, ya sabemos el monto, supuestamente hay un acuerdo técnico y se va a firmar en estos días. ¿Para qué se va a usar esa plata? Dice que Milei para sanear al Banco Central, vos estuviste ahí, esto es verdad, no es verdad, contale a la gente en fácil. ¿Qué es lo que está proponiendo Milei y qué ves vos? ¿Qué ve Miguel?
para crecer, la economía argentina necesita exportaciones. Sí. ¿Sí? Entonces, si las exportaciones no crecen, la economía argentina no crece. Ok. Las exportaciones de Argentina llegaron a un pico en el año 2011 y después cayeron y cayeron y cayeron. Entonces, nosotros tenemos que exportar más. Esta es la lógica, porque exportando 80.000 millones de dólares no alcanza. No cubrimos. No cubrimos. Yo lo digo comparando con este tema de Messi. Messi necesitó una hormona para crecer. Sí. La hormona del crecimiento de la Argentina son las exportaciones. Sí, si no crecen las exportaciones, tenés un periodo, no creces y pasa lo que nos pasó desde el año 2011, que la Argentina no crece, cae el producto per cápita, entonces tenemos que zafar eso y tenemos que crecer. Hay una cuestión positiva, y es que en el año 2030, según estimaciones que ha hecho el propio Banco Central, vamos a estar exportando 130.000 millones de dólares, porque vamos a exportar petróleo, gas, ahí tenemos el minería y otras cosas muy importantes. Industrias del conocimiento. La Argentina tiene una extraordinaria competitividad porque tiene profesionales buenísimos, muy eficaces, y que tienen un costo en el mercado global muy conveniente. Las industrias del conocimiento exportaron en el año 23 7.000 millones y en el año 24 9.000 millones. Para que tengas una idea, 8.000 millones fue lo que se exportó en petróleo. Mira vos. Y entonces ahí tenemos similar. Una oportunidad extraordinaria. La empresa Exxon, la empresa JP Morgan, AMBEP, te estoy nombrando todas multinacionales, están radicando en la Argentina sus back office, las áreas de apoyo profesional para la región y para el mundo. Importantísimo. Esto es importantísimo. Y crece ese empleo de a miles por año. Entonces, ahí también hay una oportunidad de crecer las exportaciones y también con las exportaciones industriales, porque la mano de obra argentina es muy buena. Argentina exporta la camioneta Hilux de Toyota a toda la región. Y la ha llegado a exportar a Asia. Y hay otros ejemplos en este sentido. Entonces, ahí se abre una oportunidad. Siempre tiene que estar el Estado apoyando, porque, como te dije, es muy difícil y se te mezcla con las cuestiones de política. Entonces, hay una cuestión optimista con respecto a nuestro futuro que no la podíamos tener hace 2 o 3 años. Entonces, lo que está ocurriendo es que el gobierno dijo, bueno, ¿cuál es el problema que tengo? El problema que tengo es la inflación, ¿no? Y dijo, bueno, el único problema de la Argentina es el déficit fiscal. Yo controlo la inflación, consigo crecimiento, consigo que exportemos más, mejoro todo, ajustando al sector público. Y no es así. No es así. Vos tenés que también solucionar el problema del sector externo, que necesita que el Estado se comprometa en este asunto. Entonces, el gobierno dijo, bueno, ordeno el tema fiscal, soy amigo de Estados Unidos, se me abren los mercados internacionales de deuda. Y entonces voy a poder tomar deuda para poder refinanciar los vencimientos que tengo y para poder refinanciar la falta de divisas hasta que estemos exportando 130.000 millones de dólares. Hoy habría logrado, digamos, ese refinanciamiento con el fondo, digamos, porque llegarían 20.000 millones y le debemos 20.500 en 4 años. No, pero yo te estoy hablando, a partir de ahora el gobierno, y en forma creciente, va a tener que pagarle a los que tienen títulos de deuda argentinos, locales y extranjeros en dólares, alrededor de 8.000 millones de dólares por año. Entonces, ahí es lo que vos necesitas, es que cuando vos le pagás a un acreedor, ese acreedor te preste, que es lo que pasa en todo el mundo. Claro. En todo el mundo. Japón tiene 200% de su producto en deuda, Estados Unidos 120%. Todos los países, cuando se vence algo, el gobierno consigue nuevo financiamiento para pagar esa obligación. En la Argentina eso no está pasando. Ok, entendido. Le pagamos en junio del año pasado y en enero de este año la totalidad de los vencimientos. Con fondos propios y no conseguimos financiamiento. Con caja y no conseguimos financiamiento. Entonces, parte de ese esquema, ¿cuál era? Despejar los vencimientos del fondo entre el año 26 y el año 29, que son esos
14.000 millones de dólares de los que se está hablando. Entonces, el financiamiento con el fondo sirve para esto. Aparentemente va a haber una cláusula que va a decir: no me pagues los vencimientos desde fin del 26 hasta el 29 y los refinanciamos a 10 años. Que eso servía también para conseguir despejar y que te financiaran los privados. Bueno, eso hasta ahora no ha sucedido. Y el gobierno también viene interviniendo muy fuerte en los dólares financieros. Sí. ¿Viste? Te dicen, mirá cómo se achicó la brecha. Pero están interviniendo. No, ¿cómo están interviniendo? Nunca se intervino tanto. La única razón por la cual la brecha de los dólares está en el nivel que está es porque el gobierno, a través de esto de que los exportadores el 20% lo pueden llevar al mercado financiero de dólar, ahí se están poniendo 20.000 millones de dólares al año. Que esto es parte de la discusión. Que eso serían reservas que podría estar acumulando el Banco Central. Exactamente, y eso es parte de lo que le dice el fondo. Vos tenés que acumular reservas. Claro. Vos tenés que acumular reservas. Está bien, tenés baja la inflación, bajaste el déficit, pero el resultado que yo quiero ver es que acumulés reservas, porque si vos no acumulás reservas, no me vas a poder pagar a mí en el futuro, y yo creo que esta es parte de la discusión ni a ellos ni a los privados, ¿no? Que tiene con el fondo. Y la otra cuestión es que el gobierno lo que quiere es usar la plata con el fondo, que le dé el fondo, para intervenir también en ese mercado financiero de dólar. Y es ahí donde el fondo le tiene que estar diciendo: no, esta plata es para otra cosa. No es ni para pagarle a los acreedores privados, ni para mantener a raya el déficit fiscal. Y ahí el asunto es que lo que está diciendo implícitamente, que es debe ser la gran discusión, es: hay que cambiar el tipo de cambio, ¿no? Miguel, mezclemos un poquito la economía con la política, sobre todo para que la gente entienda. El gobierno dice, no quiero ser exegeta del gobierno, pero solamente te lo pregunto, sí. Ellos dicen: parte de lo que estamos viviendo hoy es consecuencia de lo que vivimos o del desastre, dicen ellos, que había en el gobierno anterior. Ustedes han explicado un montón de veces por qué se ha llegado, digamos, y por qué, digamos, teníamos la situación que teníamos. Pero esto es verdad, explicarle a la gente, no es verdad. Es parte de la verdad, digamos, que hoy tienen que tener este plan por de donde veníamos, o se podía salir de otra manera. No, acá hay una cuestión que es así. La Argentina, los problemas para mí principales de la economía argentina es la pobreza y la desigualdad. Uh-huh. ¿Cómo se solucionan los problemas de pobreza y desigualdad? Se solucionan creciendo. Bien. Si no, intentar solucionarlo solamente redistribuyendo te lleva a un conflicto muy complicado. Cuando la economía crece, esos dos problemas son más fáciles de resolver. El otro punto que la sociedad reconocía como el principal problema es el de la inflación. Y la inflación también se resuelve creciendo, porque vos tenés inflación cuando vos tenés más demanda que oferta. Claro. Todo esto que te dicen de la cantidad de dinero y demás son cuestiones que pueden afectar a la demanda o pueden afectar a la oferta. Pero el problema inflacionario es cuando vos tenés más demanda que oferta. Exacto. Si no, nadie mueve los precios. Si un supermercado empieza a acumular stock y la góndola no se vacía, no sube los precios, sea cual fuera el contexto en el que se encuentra. Entonces también la inflación se resuelve creciendo. Y el gobierno anterior hizo una apuesta fuerte al crecimiento. ¿Qué pasó? Primer año, que es el año 2020, es la pandemia. Y después la sequía. Bueno, en el año 21 y 22 crecimos. En el 21 compensamos toda la caída del producto de la pandemia y en el 22 volvimos a crecer. Y la apuesta era volver a crecer en el 23. La Argentina venía creciendo un año y cayendo un año, ¿no? Desde el 2011. Esa racha la rompe el gobierno de Macri, donde cae dos años seguidos, que son 18 y 19. Entonces nosotros dijimos, no, ahora hay que romper la racha al revés y demostrar que la Argentina puede crecer sostenidamente. Lo conseguimos en el 21, lo conseguimos en el 22 y en el 23 ocurre una catástrofe que por suerte no fue un terremoto, por suerte no fue un huracán, para que hubiera muertos, pero fue una sequía donde perdimos 20.000 millones de dólares de exportación, donde se perdió la cuarta parte del producto primario de la Argentina, y eso frustró la posibilidad de volver a crecer en el 23. Y con semejante pérdida de divisas
tuviste un problemón en toda la macroeconomía, que te significó más inflación, Querías preguntar algo. Ahora, este año podríamos haber vuelto a crecer. Perdón, en el 24, podríamos haber vuelto a crecer y no crecimos. Pero no vamos, según el gobierno, vamos a tener un rebote este año. Sí, vamos a ver. El año pasado se creció porque como no hubo sequía, se compensó la caída que habías tenido en el año anterior. Ahí tenés el café anterior, que te dejó Flora. Uy, pobre, no lo tomo. Pobre, porque lo estamos haciendo hablar un montón. Estamos haciendo hablar mucho. Lo estamos aprovechando. Lo estamos aprovechando un montón. Además, realmente es Entonces, eso fue lo que pasó con el gobierno anterior. Obviamente, cuando vos tenés semejante catástrofe, al otro día te tenés que recuperar de la catástrofe. Okay. Entonces, el gobierno dice, porque también hay una costumbre en la Argentina que es reconocer exitosos y encontrar culpables. ¿Qué? No existen los hechos. En la Argentina no hay hechos. No cayeron las exportaciones a partir del año 2011. Entonces no crecimos por culpa del kirchnerismo, el populismo, el no sé qué. O no crecimos porque Macri es neoliberal y no sé cuántas cosas. No, tenés un problema objetivo, que seas de izquierda, de derecha, de lo que fuera. Tenés que resolverlo. Miguel, entonces desconocer el problema objetivo del año 23 es al menos absolutamente Déjame injusto. Preguntarte un poco, uno que te va escuchando te siente y además te ha visto en diferentes notas, sos un tipo muy centrado, alguien del gobierno te llama, te pregunta, ¿tenés alguna interrelación como para una interconsulta, viste como se dice entre los abogados? No existe eso, digamos, en economía. No. ¿Lo harías si te pedirían una sugerencia? Sí, yo lo conozco. A quien me sucede a mí es Santiago Bausili. Sí, exacto. Pensamos completamente distinto, tenemos visiones de la economía completamente distinto, pero es una persona con la cual se puede dialogar y tuvimos una transición ordenada, digamos. Yo no puedo, hay información que tiene el presidente del Banco Central que solo la puede transmitir si va a ser sucedido por alguien, y eso ocurrió cuando a él lo nombraron, lo pusimos al tanto de la situación en la que está el mercado cambiario, monetario y demás, pero después no tuvimos contacto y yo lo único que tuve que atender son los trámites de abandonar el cargo burocrático. Se entiende. Hay algo que hizo ruido políticamente, que fue el tema de las reservas en oro que tenía la Argentina, que el gobierno de Milei dispuso llevarlas al exterior. Sí. ¿Esto es un dato importante para la economía argentina o es algo que en realidad se habló en los medios y no tenemos que darle mucha importancia? Desde el desconocimiento, pregunto. Sí, es importante, y ahí, empieza lo que yo acabo de mencionar, que son las diferencias de puntos de vista que yo puedo tener con quien me sucedió en el Banco Central. En mi opinión, el oro hay que cuidarlo porque es el último refugio de reserva que tenés en el caso de que el mundo se desbarajuste en serio, que no es raro que esas cosas sucedan. Y la Argentina sufrió embargos por los juicios de los fondos buitres y demás. Exacto. Y los países son muy liberales hasta que se ven en una situación crítica. Cuando fue la crisis del año 2008-2009, los bancos islandeses entraron en crisis con las sucursales que tenían en el Reino Unido. Sí. Para que los bancos islandeses no se pudieran llevar las divisas del Reino Unido, el Reino Unido declaró a Islandia estado terrorista para poderle aplicar el congelamiento de fondos. Entonces vivimos en un mundo que es peligroso en este sentido. No es que hay fair play. Claro. No es que hay fair play. Las reservas, yo supongo que están materialmente en Inglaterra y supongo que tiene una ley de protección de los activos de reserva, pero mirá lo que le pasa a Irán. No lo sabemos igual, porque esa información es clasificada. Sí, esa información no la tenemos, pero lo lógico sería eso, y estaría bajo depositada en una cuenta general de un banco de bancos centrales que se llama Banco de Intercambios de Basilea. Okay. ¿No? Entonces tendría una doble protección. Ahora, yo no confío ni en las triples protecciones. No, claro.
Ese oro se compró y se trajo a la Argentina cuando la Argentina entra en default con los acreedores. Y no es que esto lo empecé a hacer yo, esto lo empezó a hacer Alfonso Prat Gay. Claro. Porque él, que había trabajando para JP Morgan, sabía los riesgos que había. Y estuvo el oro acá hasta ahora. Entonces no es ilegal lo que se hizo, pero yo creo que es un error. Es de cuidado. Es un error. Miguel, la verdad que te queremos agradecer profundamente. Antes, José, déjame que le haga una preguntita dale, que me interesa escuchar sobre este tema. Vos hablaste muy bien acerca de lo que el gobierno estimó respecto del cambio que tenía que hacer desde la administración pública, digamos, y desde lo privado. ¿Vos no creés que está imposibilitado de efectuar reformas que realmente contribuirían a un cambio? Bueno, yo por las dudas, yo no estoy de acuerdo con lo que se hizo en la reforma del sector público. Para mí el sector público cumple un rol fundamental en el ordenamiento social, en el ordenamiento de la economía, en el desarrollo de tecnología. Entonces me parece que lo que se hizo, esta imagen de la motosierra, de la brutalidad, estoy completamente en desacuerdo. Siempre se puede mejorar. No, el gobierno, como no cree en el Estado, ha dejado que el mercado actúe. Y el mercado comete errores. Necesita tener algunos elementos de orientación cuando se relaciona con el Estado, y el Estado tiene que conocer los intereses y la capacidad de acción que tienen esos actores para perjudicar a la sociedad o para tomar una estrategia para los beneficia a eso y no beneficia al resto. Me parece que en esto el gobierno está fallando. Está fallando. Está clarísimo y, sí, y quedó claro. Quedó re claro. Sí, yo quería que te había entendido perfectamente lo que habías dicho respecto de la administración pública, ¿no es cierto? Pero como que me faltaba la pata de qué pensabas con el privado. En la parte del privado, ¿no? Miguel, un placer, de verdad. Espero que no sea la última vez. Ha sido una linda mañana recibirte, escucharte y sobre todo aprender, porque uno que no es economista aprende, y la gente, viste que está ávida de estos temas. Sí, seguro. La verdad que está muy ávida. Sí, la gente agradece mucho. Les agradezco a ustedes. Miguel Pese pasó por la mañana del arranque aquí en el streaming de Sónica. Estás escuchando El Arranque. Programa nominado a los Martín Fierro Digital 2022 como mejor programa de interés general por Radio Sónica, la radio más